Bien amigos, el día de hoy vamos a estudiar el mensaje de 1888. Primeramente vamos a ver una introducción a lo que ocurrió en esa fecha, cuáles fueron los antecedentes, quiénes fueron los mensajeros, y también vamos a mencionar a Elena de White, que es la mensajera del Señor y tuvo también mucho que ver en esta fecha. De hecho, ella escribió parte de sus escritos relacionados a lo que ocurrió en Minneapolis en el año 1888. Es muy importante que estudiemos este mensaje. Por lo tanto, aquí viene una pequeña introducción. En el siguiente video vamos a ver en qué consistió este mensaje. Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1. La historia de la Iglesia Adventista tuvo un origen profético. No fue el movimiento humano el que llevó a cabo el gran despertar religioso del siglo XIX. Tras la caída del papado bajo los franceses se cumplió una de las profecías bíblicas más importantes, a la vez que es poco estudiada por nuestros hermanos de otras denominaciones. Estamos hablando del libro de Daniel y la famosa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hubo un hombre llamado Guillermo Miller que cumplió los propósitos divinos y revolucionó a la iglesia con el mensaje de la pronta venida de Jesús. Con más de 50,000 creyentes en solo 5 años, fue un gran momento conocido como el movimiento millerita. Pero el mensaje de la segunda venida de Jesús no era una premisa inventada por Miller, sino que fue el resultado del estudio de las Escrituras lo que causó el reavivamiento en los Estados Unidos de América. No obstante, un gran chasco terminó con las esperanzas de la gran parte de creyentes. Ellos esperaban a su Señor venir en las nubes y nunca sucedió. Un grupo muy reducido de cristianos siguió fervientemente con el estudio de la palabra de Dios. Ellos no fueron chasqueados, sino que se les reveló las grandes verdades que hoy conforman las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada oficialmente en 1863. Había sido tan bueno el mensaje de la segunda venida de Jesús, por lo tanto la prioridad de la Iglesia sería estar preparado para ese día. Sin embargo, tras el chasco, muchos de los cristianos que renunciaron a la fe que había despertado primeramente su necesidad de ver a Jesús, ahora estaban en contra de los que decidieron investigar más las Escrituras, y cuando supieron del nuevo nacimiento, las denominaciones atacaron con mucho ímpetu a la Iglesia Adventista. Los líderes, entre ellos Urias Smith y otros pioneros, estaban dispuestos a responder a los evangélicos usando la sola Escritura, respecto a la ley y el sábado especialmente, pero se olvidaron de exaltar a Cristo crucificado y pasaron a predicar la ley hasta que la misma Elena de White escribió de ellos lo siguiente: estamos predicando la ley hasta estar tan secos como los montes de Gilboa. El problema era que la doctrina de la justificación por la fe, la cual causó la gran reforma en los días de Lutero, se había considerado como una creencia tan obvia que se suponía que eran salvos por gracia y que en su lugar deberían exaltar la ley de los 10 mandamientos para evitar caer en lo que se le conoce como la gracia barata. Así pensaban los pioneros de la época. Así ocurrió entonces la desaparición de la imagen de Cristo en los adventistas en la década de los años 1870 y 1880. Veamos unos comentarios de la hermana Elena de White respecto a la década de 1870 y 1880. Anhelo ver a nuestros ministros espaciándose más en la cruz de Cristo, mientras sus propios corazones se enternecen y subyugan ante el amor incomparable del Salvador, quien realizará este sacrificio infinito.
Joya de los Testimonios, tomo 1, página 518. Hay demasiada formalidad en la iglesia. Los que profesan ser guiados por la palabra de Dios pueden estar familiarizados con las evidencias de su fe y sin embargo ser como la pretenciosa higuera que mostraba al mundo su lozano follaje, pero cuando el maestro la examinó, la encontró desprovista de frutos. Review and Herald, 15 de febrero de 1887. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Hay personas en la iglesia que no están convertidas. Review and Herald, 22 de marzo de 1887. Cuando hablamos del mensaje de 1888, no podemos dejar de mencionar a los mensajeros que Dios escogió para presentarlo a los líderes de la iglesia remanente, así como tampoco podemos atribuirles el mensaje a ellos, pues el mensaje es de Dios en todos los tiempos. ¿Y quiénes eran ellos? El primero de ellos, Elliot J. Wagoner, editor de la revista Signs of the Times o Señales de los Tiempos, junto con A.T. Jones, era un hombre bajo de estatura y de 33 años de edad, médico primero y luego se hizo pastor tras considerar más valioso la salvación de las almas. El siguiente es Alonzo T. Jones. Él era un hombre alto, converso al adventismo. Él conoció el mensaje mientras estaba en el ejército y luego se hizo un estudioso del mensaje de la Biblia y la historia. Se hizo un gran estudioso y se dio de baja del ejército en el año 1873. Posteriormente se bautizó y empezó a predicar el mensaje adventista en la costa oeste de los Estados Unidos. Y en 1885 se hizo editor de la revista Signs of the Times. Bien, antes de la asamblea de la Asociación General, habían ciertos conflictos entre los líderes de la iglesia, especialmente contra lo que Jones y Wagoner empezaban a predicar en los escritos de la revista Signs. El problema principal era la ley en el libro de Gálatas. Uno de los grandes temas en cuestión de la época era la ley en el libro de Gálatas. Durante años no había una resolución firme en este punto controversial de la ley en Gálatas, especialmente en el capítulo 3. Antes se creía que la ley en el libro de Gálatas se refería a la ley ceremonial que fue abolida tras la cruz. Sin embargo, Jones y Wagoner habían encontrado una luz distinta acerca de este tema. Jones y Wagoner habían encontrado evidencia bíblica de que la justicia de Cristo era la única garante para el pecador. Habiendo estudiado con su padre, también pastor, el tema de la expiación y la justificación por la fe. Y tras haber estudiado el tema de Romanos y Hebreos, quedaron encantados con la belleza de Cristo y su justicia. Reconocían la urgente necesidad de conocer mejor el tema de la justificación por la fe en la iglesia adventista. Como editores de la revista Signs of the Times, publicaron por este medio sus puntos de vista, los proponían en las aulas del colegio Healdsburg y los presentaban en sus sermones en el área de la bahía en San Francisco. Los dirigentes en Battle Creek acusaron a Jones y Wagoner de haberse aprovechado de su cargo en la revista para hacer públicos sus premisas, sin haber antes consultado a ninguno de los líderes de la iglesia. Además pensaban que habiéndose ganado a Elena de White y su hijo Guillermo, también pretendían presentar sus nuevas posturas respecto a la ley en la Asamblea General. En 1886, el presidente de la Asociación General, George Butler, le preguntó a Elena G. de White cuál era la ley en Gálatas, pero ella no respondió en el momento. Más tarde escribió que no recordaba la visión y que le era difícil entender el tema de la ley y los pactos. Otro conflicto surgía entre el pastor Uriah Smith y A.T. Jones respecto a la interpretación de los 10 cuernos de Daniel 7, 23 y 24. Jones aseveraba que uno de los cuernos de la bestia espantosa de Daniel 7 no eran los hunos, como lo sostenía Uriah Smith, sino los alemanes.
Esto desagradó a Smith y dejó de apoyar a su virtual oponente. En vista del silencio de Helena de White, Butler escribió un libro y lo publicó en 1886, el mismo año que había hecho la consulta. El libro titulado La ley en el libro de Gálatas, de la casa editora Review and Herald en Battle Creek, y en ello hacía referencia a los artículos de Waggoner acerca de la ley moral y los refutaba. El 5 de abril de 1887 se pronuncia Helena de White desde Basilea, Suiza. Estoy preocupada. En verdad no puedo recordar lo que se me ha mostrado en relación a las dos leyes. Tampoco tenía más luz en cuanto a la discutida identidad de uno de los 10 cuernos de Daniel 7. Además pidió a ambas partes que dejaran las ideas partidistas y hacer un frente unido ante el mundo. Así desapareció el desacuerdo exterior. Waggoner y Jones dejaron de publicar sus ideas. Si bien es cierto que no se volvió a publicar nada en la revista Sign of the Times respecto a la ley en Gálatas, en el año 1888, Waggoner preparó y publicó un folleto titulado El Evangelio en el libro de Gálatas, como una respuesta al libro de Butler. No obstante, jamás se refirió a este, sino su temática fue las buenas nuevas contenida en Gálatas. Lo más interesante y genuino de este material era que, a diferencia del libro de Butler, este libro se regalaba a quienes lo solicitaban. Antes de que se inicie la semana de octubre del 10 al 16, se empezaron a listar los temas para la conferencia general. George Butler sugirió varios temas, especialmente los más controversiales, por ejemplo, los 10 reinos de Daniel 7 y la ley en el libro de Gálatas. Jones y Waggoner fueron comisionados para predicar en esas reuniones. Jones fue elegido para presentar los resultados de su investigación histórica acerca de Daniel 7, poniendo énfasis en los 10 cuernos, además de sus sermones acerca de Cristo y su justicia. Por otro lado, a Waggoner se le comisionó para presentar devocionales acerca de Cristo y su justicia en relación con la ley. Los dirigentes de Battle Creek esperaban dificultades en el Congreso de Minneapolis. La posición de Waggoner y Jones les parecía especialmente molesta.